Buenas tardes, mi nombre es Engie Andreina Sánchez Zambrano, estudiante del quinto trimestre de Derecho. El día de hoy les voy a hablar sobre la confesión. La confesión ha sido considerada como la reina de las pruebas. En materia civil, es la declaración por la cual una persona reconoce positivamente un hecho que debe tenerse como comprobado respecto de ella. En materia penal, es la declaración del acusado, en sentido genérico, donde narra o reconoce ser el autor o partícipe de unos hechos que la ley penal describe como delito. Seguidamente tenemos la naturaleza de la confesión. En doctrina no está determinado definitivamente la naturaleza de la confesión, pero el criterio dominante y que se identifica como nuestro ordenamiento procesal es que se trata de una prueba legal que se produce mediante una declaración de su conocimiento, no como una expresión de un saber desinteresado, según ocurre con el testimonio de tercero, sino como el reconocimiento de una afirmación del adversario, y cuya verdad puede ser perjudicial para quien la declara. Podemos decir que la naturaleza jurídica de la confesión la coloca como una declaración de una de las partes acerca del conocimiento sobre determinados hechos que lo perjudican. Ahora tenemos los requisitos. Entre los requisitos tenemos requisitos de existencia. Debe ser una declaración de parte. Eso nos quiere decir que la confesión debe venir de partes que la han constituido, la relación procesal. Esto es el demandante, el demandado, terceros, sucesores, procesales o litis. Debe ser una declaración personal. En principio, la confesión debe emanar de partes sobre hechos personales del confesante. Debe tener por objeto hechos. Esto nos indica que es requisito que desprende del carácter del medio de prueba que tiene la confesión. Los hechos sobre los que versa deben ser favorables a la parte contraria o perjudiciales al confesante. Esto nos quiere decir que es un requisito para la eficacia probatoria, pero no para la existencia. Que sea expresa. Esto nos da a entender que no se puede hablar de un tema que no tengamos conocimiento, que no se puede hablar de la confesión cuando hay dudas sobre el hecho. Seguidamente tenemos requisitos de validez. Que sea rendida libre y conscientemente. La voluntad de las partes debe ser hecha libre y espontáneamente. Se puede pedir nulidad. Eso lo encontramos en el artículo 1146 del Código Civil, que nos dice: aquel cuyo consentimiento haya sido dado o en consecuencia de un error excusable o arrancado por violencia o sorprendido con dolo, puede pedir la nulidad del contrato. Capacidad del confesante. Debe existir plena capacidad del confesante. Igual lo tenemos en el artículo 1405. El artículo 1405 nos dice: para que la confesión produzca efectos, debe hacerse por persona capaz de obligarse en el asunto sobre que recae. Igual tenemos cumplimiento de las formalidades legales. El cumplimiento de las formalidades legales se debe cumplir con todas las formalidades legales para poder proceder con el caso. Tenemos los requisitos de eficacia, la disponibilidad objetiva del derecho. Tenemos que esta es una consecuencia directamente del requisito de la capacidad del confesante. Legitimación para hacerla en nombre de otros. Para que una persona pueda hacer la confesión de otra persona, debe presentar una autorización legal o judicial. Eso lo encontramos en el artículo 1401 del Código Civil, el cual nos dice: la confesión hecha por la parte o por su apoderado dentro de los límites del mandato ante un juez, aunque éste sea incompetente, hace contra ella plena prueba. Tenemos la penitencia del hecho confesado. La penitencia del hecho confesado, en este sentido, el hecho que se confiesa debe estar vinculado en el objeto del litigio. Que la confesión tenga causa y objeto lícito y que no sea dolorosa o fraudulenta.
Esto quiere decir que debe regir todos los requisitos válidos. Lo encontramos en el artículo 1141. Ajá. Artículo 1141. Las condiciones requeridas para la existencia del contrato son: primero, consentimiento de las partes; segundo, objeto que pueda ser materia de contrato y causa de contrato; y tercero, causa lícita. Seguidamente tenemos, o finalmente, como requisito de eficiencia, que el hecho confesado sea jurídicamente posible. Significa que el objeto del litigio o beneficio de la parte contraria se realiza jurídicamente. Ajá. Ahora tenemos la irrevocabilidad. En principio, la confesión es irreversible, es decir, el confesante no puede retractarse. No obstante, dicha norma deja abierta la posibilidad al confesante de revocarlo por error derecho, lo que significa que tiene que probar este error. En la doctrina se admiten dos sistemas para la prueba contra la confesión, específicamente en casos de error de hecho. Una de ellas es demostrar el hecho contrario al que se confesó y la falsa creencia del confesante sobre el hecho. Por ejemplo, alguien es demandado por inquisición de paternidad. En la declaración admite haber tenido relaciones con la persona. Luego del tiempo, esa persona se da cuenta que es estéril, que no puede engendrar. A lo largo del tiempo, él se da cuenta, nuevamente hace una confesión indicando que él es estéril y puede probar el hecho contrario a la confesión. Puede indicar que sí manifestar que sí tuvo relaciones con la persona, pero que es estéril y no sabía en el primer momento de la declaración. En la otra basta comprobar el contrario, por lo cual es compatible cualquier medio de prueba. Ejemplo, alguien lo pueden acusar que en el año 1910, una acusación, y en ese momento él puede comprobar que durante ese tiempo él estuvo fuera del país, obviamente con hechos, y también puede alegar que fue un error de transcripción o fue un error de la secretaria. Ajá. Finalmente tenemos la fuerza probatoria. Es indudable que la confesión es un medio de prueba que se incorpora en el proceso para que sea apreciada por el juez. Es obvio que debe cumplirse los requisitos procesales, pues a falta de alguno de ellos que sean esenciales podría afectar la nulidad de la confesión. Su fuerza o eficacia probatoria depende de la persona que lo recibe, es decir, de quien haya sido el destinatario. Muchas gracias.